Buenas noches, esto es Entre Letras. Si tomamos la obra de un escritor de la antigua Grecia, como por ejemplo Aristóteles, podemos observar que ir en busca de la verdad era su principal intención, y esa verdad se convertía en universal, aceptada por todos. El escritor era una persona admirada e inalcanzable para el resto de la sociedad. A lo largo de la historia nos encontramos con escritores como Dante, Shakespeare, Joyce y Sartre que siguen en ese ideal de sabiduría. Hoy en día nos queda un resabio de esa concepción filosófica de escritor inalcanzable, poseedor de la verdad en el mundo y en la vida. Veamos cómo ve la sociedad argentina hoy al escritor. Creo en el oficio del escritor, ¿no? El escritor que trabaja, que produce, que piensa. Escriben y es su manera crear ficciones, pero siempre tiene que ver con cosas que sienten, ¿no? Cualquier artista trabaja con lo que siente o con lo que le pasa, entonces pienso que seguramente eso es como que les debe provocar un distanciamiento de la vida propia, que debe ser feo. Por empezar, alguien que tenga muchas ideas y segundo, que pueda plasmarlas en un papel. Deben ser personas como cualquier otras, pero también se me hace la idea de que son personas que son como un poco más retraídas y apartadas del común de la sociedad, por el solo hecho de tener esa capacidad de pensar de una forma diferente. La capacidad de poder trasladarse a otro plano y a la vez que ese traslado no quede en una nebulosa, sino que pueda tener un correlato con lo que vivimos día a día. Me lo imagino una persona introvertida por lo general, digamos, que no pierde ese contacto con la sociedad, pero que sí o sí necesita bastante tiempo de tranquilidad, en un estudio, pues en su caso privado, donde básicamente va a poder tener la tranquilidad como para sacar las ideas que va a volcar luego en su obra. Mira, yo creo que un escritor en realidad, parafraseando a Borges, es un buen lector. La búsqueda que tiene siempre va a ser de que para mí son dos patas. Por un lado el visualizador, el que ve las imágenes y las plasma, y por otro lado el lector, el que tiene la memoria activa de lo que ha leído y lo que le ha gustado. Yo creo que el escritor en realidad es un tipo que prácticamente lo que hace es poner un punto de vista y sobre ese punto de vista poner el corazón de lo que quiere contar y el legado que quiere dejar, porque todos dejan un legado, quieras o no. Yo creo que la literatura no es como otros mundos de la escritura que está pensando en el lector. El escritor más bien piensa en lo que quiere decir y en cada momento de su vida. Y va captando a los lectores que el propio texto configura. Yo en eso estoy de acuerdo con Humberto Eco, ¿no? De que cada uno configura dentro de su texto un lector virtual, y ese lector virtual va variando como va variando el escritor a lo largo de su vida, pero el verdadero escritor de literatura crea su propio lector, inventa su propio lector. Yo creo que la mayoría de los escritores escriben en soledad. A mí me parece que el que escribe está siempre solo, porque sus procesos de ideación y demás los hace en soledad. Algunos tienen por ahí cenáculos o mayor sociabilización sobre su obra mientras van escribiendo. Si te vas justo 30 años para atrás, es la bisagra que empiezan las grandes editoriales a copar el mercado, a tener franquicia prácticamente con escritores, y donde se empieza a dar la idea de que géneros como la autoayuda, los negocios, los libros de historia, las investigaciones periodísticas empiezan a generar plata. Es simplemente que algunos embolsen mucho, pero no importa los contenidos que traiga realmente atrás el autor. No importa lo que pueda mostrar y cómo se pueda vender la figura. No interesa qué diga, no importa la figura. Se arman estas figuras, se crean. Fíjate que hoy por hoy hay muchos escritores que ya directamente no tienen nada que ver realmente con el rubro del escritor. Es como una cuestión de que, ¿qué hace un escritor? De ¿qué hace el resto de su día? ¿De qué vive? En el programa del día de hoy vamos a recorrer y descubrir a Julio Cortázar, su forma de vivir, sus pasiones, sus inquietudes y el trasfondo de su obra. ¿Encarna Cortázar la figura del escritor inalcanzable? Lo vemos en el próximo bloque. ¿Quién fue Julio Cortázar? ¿Cómo fue su vida? ¿Qué hechos marcaron su obra? Veámoslo en el siguiente informe. 26 de agosto de 1914. Nace Julio Cortázar en Bélgica. Será nacionalizado argentino y
posteriormente francés. A los 4 años viaja a la Argentina junto a su familia. Su infancia transcurrirá en Banfield, localidad al sur del Gran Buenos Aires. El escritor recordaría años más tarde: yo creo que desde muy pequeño mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como me eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre y ahí se acababa todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. En 1935 se recibe como profesor de letras y comienza a dictar clases en Bolívar, Saladillo y Chivilcoy. Fue en esa época que comenzó a frecuentar los estadios, a ver boxeo, a interesarse por la fotografía. Año 1944. Se muda a la ciudad de Mendoza e imparte cursos de literatura francesa en la Universidad Nacional de Cuyo, participando en manifestaciones de oposición al peronismo. En 1946, cuando Perón gana las elecciones presidenciales, presenta su renuncia y regresa a Buenos Aires, donde comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro. Su primer cuento, Casa Tomada, fue publicado ese mismo año en un periódico literario llamado Anales, de Buenos Aires, por iniciativa de su director responsable, quien era nada menos que Jorge Luis Borges. En 1951 Cortázar publica su primera gran obra narrativa, Bestiario, y decide trasladarse a París, ciudad donde, salvo esporádicos viajes por Europa y América Latina, vivirá el resto de su vida. Su viaje a Cuba en 1962 constituye una experiencia decisiva en su vida. Afirmaría años más tarde: la revolución cubana me mostró de una manera cruel y que me dolió mucho el gran vacío político que había en mí, mi inutilidad política. Los temas políticos se fueron metiendo en mi literatura. En 1970 viaja a Chile para asistir a la ceremonia de asunción como presidente de Salvador Allende y más tarde a Nicaragua para apoyar al movimiento sandinista. Luego del triunfo de la revolución sandinista, visita reiteradas veces Nicaragua y sigue de cerca el proceso y la realidad tanto nicaragüense como latinoamericana. En 1983, vuelta a la democracia en Argentina, Cortázar hace un último viaje a su patria, donde es recibido con fervor por sus admiradores y lectores que lo paran en la calle y le piden autógrafos, situación que sin duda contrasta con la indiferencia de las autoridades nacionales. Después de visitar a varios amigos, regresa a París, ciudad donde morirá el 12 de febrero de 1984, producto de un cáncer agravado por lo agudo de la depresión en la que se encontraba, ya desde finales de 1982, como consecuencia del deceso de su segunda esposa, Carol Dunlop. Por más de haber vivido durante muchos años en el exterior, Cortázar escribió en argentino y para los argentinos. Pero la pregunta es, ¿sintieron los argentinos esta cercanía? Para responder a este interrogante, vamos a apelar a nuestro columnista, Julián Fernández. Bien, gracias, Manuel. Vamos a plantear lo siguiente. ¿Fue la sociedad argentina injusta con Cortázar? ¿Solo la sociedad argentina fue injusta con Cortázar? Podemos marcar dos hitos fundamentales en la literatura de Cortázar por los que también, a pesar de esto, fue bastante criticado. El primero de ellos es sin duda Rayuela, la novela publicada en 1963 por él, que fue claramente la que lo lanzó a la fama y lo puso en el lugar de gran escritor por el cual hoy en día lo conocemos. En esa novela lo que principalmente sucedió, increíblemente, es que se le acusó de plagio, se le acusó de plagiar el Ulises de Joyce, el escritor irlandés que en 1922 publicara esa obra, donde también jugaba con esto de las estructuras narrativas intercambiables y que fue pionero en darle ese lugar al lector más activo o ese lugar cómplice, que también supo explotar bastante bien Julio Cortázar. Otra cosa que sorprendió incluso al mismo Cortázar fue que la gente de su edad, recordemos que Cortázar para esa época tenía alrededor de unos 50 años, la gente de su edad rechazó claramente su novela, pero fue muy bien recibido por los sectores jóvenes que incluso hoy en día siguen recibiendo muy bien Rayuela, a pesar de que muchos de sus juegos puedan ser considerados viejos o haber envejecido. El otro hito fundamental del que hablábamos y decíamos que podemos remarcar tiene que ver con el libro de Manuel, su publicación 10 años después, estamos hablando de 1973, donde recibió críticas tanto de la derecha como de la izquierda del arco político. Desde la derecha lo que se le criticaba era el alto contenido ideológico que tenía este libro,
se estaba mucho más acostumbrado a una escritura de Cortázar más metafísica, más estética, que tenía que ver con otras cuestiones. Desde la izquierda se criticaba la ficcionalidad, el hecho de poder hacer ficción con los sucesos y los hechos que se daban en esa época. Recordemos la dictadura de Lanús. Los sectores revolucionarios, incluso ilustrados por Cortázar en ese libro, se mostraron muy descontentos con la imagen que él dio de ellos, y vale recordar que, por ejemplo, los derechos de autor de ese libro, Cortázar los donó a los presos políticos que había, por ejemplo, aquí en la Argentina. La literatura de Cortázar nunca fue muy bien valorada por la academia. De hecho, se la consideró siempre como muy poca seria. Es por eso que podemos inferir que la injusticia dada con Cortázar tiene que ver más que nada con el desentendimiento de lo que era uno de los principios fundamentales del escritor. Julio Cortázar se toma muy, pero muy en serio el juego, el jugar, lo lúdico. Si fuera lo normal, si fuera lo común esta visión que tenía Cortázar sobre el juego, creo que estamos seguros que podríamos decir que su literatura lejos, muy lejos estaría de llegar a ser considerada poco seria. Seguimos, Manuel. Gracias, Julián. Ahora vamos a la calle a ver qué piensa la gente. Esa cosa de extrañamiento que tiene, ¿no? Como un escritor que escribe situaciones que podrían ser realistas, pero desde un lugar que tiene algo, eso de esa extrañeza que es difícil de definir por ahí. Los escritores de habla hispana me parece que es uno de los que más recursos lingüísticos ha sabido expresar en las diferentes obras. Rayuela por ahí es con el que más me identifiqué. Con los cuentos por ahí uno lo ve más desde afuera, lee una historia más acotada y lo disfruta de otra manera. En cambio, Rayuela es como meterse en un mundo apasionante. Es un actor que siempre te plantea eso de querer saber más, como que una historia en sí encierra otras mini historias, ¿no? Entonces siempre está el desafío ese de que uno puede llegar más allá de lo que plantea el texto en sí. Parece que la ruptura que él hace es en cuanto a la forma de escribir y decir las cosas, ¿no? O sea, si lo situamos en la época, por ahí veníamos de una literatura argentina un poco más cuadrada, ¿no? O más convencional en la forma de escribir. Creo que él recoge el guante de Roberto Ar y bueno, y trata de transgredir literariamente la forma de decir las cosas y en los personajes y a lo que se va a abocar a contar, ¿no? Un poco retoma esa línea de Ar de los 30. Por ahí lo que puede tener de especial Cortázar es que tiene un estilo como muy argentino, o sea, algo local, pero a la vez por ahí, por haber vivido afuera, tiene esa cosa argentina ceñida con lo europeo que lo hace un poco peculiar, digamos. Sí, me parece que la narrativa que tiene, esa cuestión de ir a lo primario, ¿no? Que tiene el ser humano y tratar, bueno, y la prosa que tiene, que es de muy alta calidad, me llevó a seguir leyendo y descubriéndolo. En el próximo bloque vamos a profundizar en las influencias de su estilo y vamos a intentar resolver el interrogante inicial. ¿Está Cortázar en ese lugar de escritor sabio inalcanzable? ¿O es una persona común y corriente como nosotros, que logró plasmar su mirada a través de la escritura? Y llegamos al último bloque del programa. Una de las características más significativas de la literatura de Cortázar es el uso de las palabras, tanto para contar historias como para romper con lo establecido, como si mirara al mundo por primera vez. Veamos la opinión de Marina Cortés sobre este tema. Con el fantástico lo que se da es esa fascinación y esa sorpresa que te da, se sorprende nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad al leer como arma, como organiza ese mundo posible que es el mundo del fantástico, como configura ese mundo. Y eso esa es la fascinación, no sé si hablar de identificación.
Tal vez la identificación, como dije antes, es que es cuando el lector también tiene no abortó esa mirada sobre el mundo, ahí se produce un encuentro. Hay una entrañable, digamos, comunicación entre ese lector y ese mundo narrado por Cortázar, ese mundo fantástico narrado por Cortázar. Hay una complicidad. Y nunca hay dos Cortázar distintos, que hay una mirada sobre el mundo de Cortázar, una mirada sobre el mundo, una mirada sobre la literatura, que no se quiebra en ningún momento. Simplemente él es un ser humano que va teniendo experiencias de vida, va teniendo epifanías, descubrimientos, ciertas cuestiones del orden histórico que van reclamando su atención, y su atención siempre es apasionada, siempre es desbordada, siempre es de poner el cuerpo y la vida y el dinero y todo lo que sea con estos movimientos de liberación, de movimientos latinoamericanos, y para mí es el mismo Cortázar. Lo fantástico, algo bastante difícil de definir. Y él dice que en realidad es un sentimiento, es una forma de estar en el mundo. Hay unas verdades que yo no voy a negar, y ninguno de nosotros, que son el producto de los estudios científicos, de una lógica que hay en el mundo que aceptamos, etcétera, etcétera. Pero siempre todos sabemos, por lo que soñamos, por intuiciones, que siempre hay algo que escapa a las leyes de la lógica, a las leyes, a las explicaciones científicas, a la cuestión más racional en términos cartesianos. Eso que escapa es lo que a Cortázar le interesa mirar. Y esa mirada que construye sobre lo real es una mirada extrañada, una mirada que en cierta manera duda o pone en duda las versiones sobre lo real que nos da la ciencia, que nos da la educación, que nos dan nuestros padres, que nos da la escuela, etc. Eso que en la niñez se gestiona, esa duda sobre lo real, sobre la temporalidad, ¿no? Los niños tuvimos una idea sobre el tiempo completamente distinta, que después nos van amaestrando para que tengamos una idea sobre el tiempo mucho más lógica, ¿sí? Hay en él una conservación, ¿no? Una preservación de esa mirada. Eso no quiere decir ni que fuera una mirada esotérica, ni religiosa, ni ingenua, ni aniñada, ni infantil. Es también en su forma de escribir donde se ven dos de sus grandes pasiones, el jazz y el boxeo. El boxeo tenía como la misma, mira, esto es muy atrevimiento lo que voy a decir, pero tenía una admiración, le parecía un hecho estético. Yo no comparto, pero a él sí, le parecía un hecho estético. Era capaz como de borrar toda la parte de la sangre, de la ferocidad, para ver ahí algo de lo estético. Y el jazz va más allá de eso, porque en realidad el jazz, que es improvisación, que es hacer sobre la marcha, era un poco también parte de esta cuestión que ustedes me preguntaban al principio, por qué Cortázar no tenía como así mucha gana de... no intercambiaba ni iba mostrando sus planes de trabajo ni nada, porque tal vez había algo de esa improvisación propia del jazz, ¿no? Ustedes dirían de zapar, ¿no? Que él iba como que era un modo de construir también sus textos, su literatura, y entonces no era un tipo tan ordenado, tan de seguir el proceso de la escritura, haciendo el plan, previendo todos los pasos. Era más jazzístico en un punto. Y bueno, amaba el jazz y escuchaba mucho jazz, y eso está como música de fondo en muchísimas de sus narraciones, y el boxeo como tema. Las obras de Cortázar no solo estuvieron atravesadas por sus pasiones, sino también por sus ideales políticos. Durante las dictaduras militares latinoamericanas, muchos artistas se manifestaron en contra. Y Cortázar tuvo también la posibilidad de hacerlo. Como muestra de esto, veamos el siguiente material de archivo. Fue cuando le propuse el regreso a la Argentina en el año 1980, en una delegación de exiliados argentinos, de intelectuales exiliados argentinos, que regresáramos todos juntos. Yo había preparado todo el proyecto, el avión
los pasajes lo iba a pagar la Iglesia Evangélica Alemana, y íbamos a ir con una serie de periodistas, pero también de escritores extranjeros, famosos. Ya había aceptado García Márquez, claro, pero todos ellos, esta gente importante, lo único que exigía es que viniera Cortázar presidiendo la delegación de escritores argentinos. Bueno, cuando yo le expliqué todo el plan, un plan realmente, creo yo, muy bien elaborado, que iba a ser la dictadura cuando veía llegar justamente a esta delegación de periodistas e intelectuales a Ezeiza, justo en el día en que Videla le traspasaba el mando a Viola como presidente de la República, como dictador, mejor dicho, cómo iba a reaccionar la dictadura. La dictadura podía reaccionar no dejándonos bajar, es decir, no dejando aterrizar el avión, o dejando aterrizar el avión y metiéndonos presos, cosa que ya era un gran éxito, o directamente dejando que entráramos. Y si nos dejaban entrar, ya queríamos hacer una especie de universidad libre en la Iglesia Evangélica Alemana de la calle Esmeralda, y allí cada uno de los famosos escritores iba a dar clases, entonces la gente iba a poder aproximarse. Entonces podía ser también la reacción de la dictadura que cerrara esa calle, no dejara entrar absolutamente a nadie. De cualquier manera iba a ser un éxito porque, como digo, venían periodistas alemanes, ingleses, españoles, etcétera, etcétera. Desgraciadamente Cortázar estaba muy, muy enamorado de su compañera canadiense y no aceptó. Dijo, no, Osvaldo, dice, yo no quiero que me peguen un tiro en la cabeza. Dice, yo estoy ya trabajando en la solidaridad con Nicaragua, yo me debo a Centroamérica y voy a seguir cumpliendo con eso. Bueno, fue una gran pena porque si Cortázar hubiera venido con nosotros realmente hubiera sido un hecho que hubiera pasado a la historia. Y yo a veces pienso, y si le hubieran pegado un tiro en la cabeza, más héroe nacional y de la intelectualidad latinoamericana hubiera sido Cortázar. Y además se hubiera ahorrado todo el sufrimiento posterior con el fallecimiento de su amada, de su querida compañera, y después su propio fallecimiento de pura tristeza. Julio Cortázar fue uno de los principales escritores de habla hispana, reconocido por su estilo literario y su fuerte activismo político. Pero no por eso estuvo exento de miedos e inseguridades, como cualquier persona que se encontraba en el contexto de esa época. A través de lo fantástico, nos muestra lo primario del ser humano, nos hace reflexionar acerca de lo cotidiano, la búsqueda personal, las relaciones y la vida. Nos vemos en el próximo programa. Vayan desempolvando aguafuertes porteñas. Pero algo que ese lector tiene como intuición, como algo que está ahí, no en estado de duda, sino en estado de mirada extrañada, permanente, y que no lo deja morir. Por ejemplo, ahí está lo de esos hermanos expulsados de su casa, casa tomada. Hubo un tiempo en que se dijo que ese cuento, que es un cuento muy breve y profundamente intenso, era un cuento que quería ser como una alegoría del peronismo y de la situación argentina. ¿Es cierto o es una atribución de la calle? Sí. No, es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una sorpresa enterarme de que existía esa versión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo, y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces, y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas, y que tienen una segunda o una tercera interpretación. Mi interpretación de ese cuento, te la puedo decir, y ha sido dicho ya en otras entrevistas, eso es el resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento, solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo, y me desplaza, algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco a lo largo de las habitaciones de una casa hasta echarme a la calle. Es decir, que había esa sensación que tienes en las pesadillas, en que es el espanto total, sin que nada se defina, es simplemente el miedo en estado puro. Algo espantoso va a suceder un segundo después,
Y a veces por suerte te despiertas. Casi siempre te despiertas antes de que eso se produzca. Bueno, en ese caso era lo mismo. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible, se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así, entonces yo me iba creando barricadas. Retrocediendo y cerrando puertas. Exactamente, hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté, antes de salir a la calle, me desperté. Y me acuerdo muy bien que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura del cuento. Ahora, esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción como argentino frente a lo que sucedía en la política, no se puede excluir, porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica, de una manera simbólica. Entonces a mí me parece válido como posible explicación, no es la mía.